Capítulo 14. Planean matar a Jesús. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley empezaron a buscar una manera de arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Pero decían, no lo hagamos durante la fiesta para que no haya un disturbio entre el pueblo. Una mujer echa perfume sobre Jesús. Jesús estaba en Betania comiendo en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. En eso, una mujer con un frasco de alabastro que contenía un costoso perfume en aceite hecho de nardo puro. Ella rompió el frasco y derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron y se dijeron entre ellos, ¿por qué desperdiciar el perfume en aceite de esa manera? Podría haberlo vendido por lo equivalente a casi 1 año de salario y dar el dinero a los pobres. Todos la criticaban. Pero Jesús dijo, déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho algo maravilloso para mí. Pues siempre tendrán a los pobres con ustedes y los pueden ayudar en cualquier momento, pero no siempre me tendrán a mí. Ella hizo lo que podía. Derramó de antemano aceite sobre mi cuerpo preparándolo para mi entierro. Les digo la verdad. En cualquier parte del mundo donde se anuncie la buena noticia, se contará también lo que ella ha hecho, para que la gente la recuerde. La traición de Judas. Después, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírle y le prometieron dinero a cambio. Así que Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Preparación de la cena de Pascua. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero para la Pascua. Los seguidores le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la cena de Pascua? Jesús entonces envió a 2 de sus seguidores diciéndoles, vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo, y donde él entre díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto donde voy a comer la Pascua con mis seguidores? Entonces el dueño les mostrará un cuarto grande en el piso de arriba, arreglado y listo. Preparen la cena allí para nosotros. Los seguidores salieron hacia la ciudad, encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los 12. Mientras estaban a la mesa cenando, Jesús dijo, les digo la verdad, uno de ustedes que come conmigo ahora me traicionará. Es uno de los que están cenando conmigo ahora. Ellos se sintieron muy tristes al oír esas palabras y cada uno dijo, de seguro no seré yo. Jesús continuó diciendo, es uno de ustedes 12, el que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre tiene que morir tal como está escrito. Pero pobre de aquel que traicione y entregue al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. La cena del Señor. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen este pan, es mi cuerpo. Luego, Jesús tomó la copa, dio gracias, se la entregó a sus seguidores y todos bebieron de ella. Y dijo, esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Después cantaron una canción de alabanza y se fueron al monte de los olivos. Se anuncia la negación de Pedro. Allí Jesús les dijo, todos ustedes perderán la fe, porque así está escrito. Mataré al pastor y todas las ovejas serán dispersadas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos los demás pierdan la fe, yo no perderé mi fe. Jesús le respondió, te digo la verdad, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por 2ª vez, me negarás 3 veces. Pero Pedro insistió, aun si tengo que morir contigo, no te negaré. Y todos los demás decían lo mismo. Jesús ora solo. Después fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus seguidores, siéntense aquí mientras voy a orar. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan. Comenzó a sentirse afligido y a angustiarse mucho,
les dijo: «Mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos». Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento difícil, diciendo: «Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Luego Jesús regresó, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: «Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste estar despierto por una hora? Permanezcan alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil». De nuevo Jesús se alejó para orar y dijo las mismas palabras. Luego regresó a donde estaban los seguidores y los encontró durmiendo porque sus ojos se les cerraban de tanto sueño. No supieron qué responderle. Jesús salió a orar y regresó por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? ¡Ya basta! Ha llegado el momento en el que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos. Miren, aquí viene el que me va a traicionar. Arresto de Jesús. Mientras Jesús todavía estaba hablando, apareció de repente Judas, uno de los 12. Junto con él había mucha gente armada con espadas y garrotes. Todos ellos habían sido enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos líderes. El que lo traicionaba le había dado una señal, diciéndoles: «Al que yo salude con un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo preso». Así que Judas se acercó a Jesús y le dijo: «Maestro», y le dio un beso. Entonces agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban junto a Jesús sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús les dijo: ¿Es que yo soy un bandido para que ustedes vengan a llevarme preso con espadas y garrotes? Yo he estado todos los días con ustedes enseñándoles en el área del templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está en las Escrituras». Entonces todos sus seguidores lo abandonaron y huyeron. Un joven vestido solo con una sábana siguió a Jesús y también trataron de arrestarlo. Pero el joven soltó la sábana y huyó desnudo. Jesús ante el consejo. Luego llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos líderes y los maestros de la ley. Pedro siguió a Jesús a cierta distancia. Entró al patio de la casa del sumo sacerdote y se sentó con los guardias cerca del fuego para calentarse. Los jefes de los sacerdotes y todos los miembros del consejo buscaban alguna excusa para condenar a muerte a Jesús, pero no lograban encontrar ninguna, porque muchos dieron testimonios falsos contra Jesús, pero no coincidían. Entonces se levantaron algunos y dieron contra él este falso testimonio. Lo escuchamos decir: «Voy a destruir este templo que los hombres han construido, y en 3 días voy a construir otro sin ayuda de ningún ser humano». Pero este testimonio tampoco coincidía con los otros. Luego el sumo sacerdote se levantó y frente a todos les preguntó a Jesús: «¿Acaso no vas a responder nada? ¿Qué significa lo que estos testifican en tu contra?». Pero Jesús se quedó callado, sin responder nada. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito?». Y Jesús le dijo: «Sí, lo soy». Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y lo verán venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo: «¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes acaban de escuchar semejante ofensa contra Dios. ¿Qué les parece?». Y todos lo condenaron a muerte. Algunos le escupieron, le vendaron los ojos y le dieron puñetazos diciendo: «Demuéstranos que eres profeta, dinos quién te pagó». Luego los guardias se lo llevaron y lo golpearon. La negación de Pedro. Mientras Pedro estaba todavía en el patio de la casa del sumo sacerdote, una de las siervas de la casa se acercó y vio a Pedro calentándose. La muchacha le dijo: «Tú también estabas con Jesús de Nazaret». Pero Pedro lo negó. «No lo conozco y no sé de qué estás hablando». Y se fue a la entrada del patio. La sierva volvió a ver a Pedro y dijo de nuevo a los que estaban allí: «Este hombre es uno de ellos». Pero Pedro volvió a negarlo. Al rato, los que estaban allí le dijeron a Pedro: «Seguro que eres uno de ellos, porque tú eres de Galilea». Entonces
él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a ese hombre del que están hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez y Pedro recordó las palabras de Jesús: Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Capítulo 15. Pilato interroga a Jesús. Al amanecer, los jefes de los sacerdotes, los ancianos líderes, los maestros de la ley y todos los miembros del consejo decidieron lo que iban a hacer. Ataron a Jesús, lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él respondió: Tú lo has dicho. Los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, así que Pilato volvió a preguntarle: ¿Te das cuenta de que estos te acusan de muchas cosas y no tienes nada que responder? Pero Jesús siguió sin responder y Pilato estaba muy sorprendido. Jesús, condenado a muerte. Ahora bien, durante la fiesta, Pilato ponía en libertad a uno de los prisioneros. El que salía libre era aquel a quien el pueblo pidiera. Había un hombre llamado Barrabás, que estaba en prisión con los rebeldes. Estos habían cometido un homicidio en revuelta. La gente comenzó a pedirle a Pilato que pusiera en libertad a uno de los prisioneros como era costumbre. Pilato preguntó: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Pilato hizo una pregunta porque estaba seguro de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y no la de Jesús. De nuevo, Pilato preguntó a la gente: Entonces, ¿qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Y la multitud respondió gritando: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato preguntó: ¿Por qué? ¿Qué ha hecho de malo? Y la gente gritaba aún más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato quería quedar bien con el pueblo, así que puso en libertad a Barrabás, ordenó a los guardias que azotaran a Jesús y luego lo entregó para ser crucificado. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador, llamado el Pretorio. Reunieron a toda la compañía de soldados. Le pusieron a Jesús un manto de color morado, le tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Luego comenzaron a clamarlo: ¡Viva el rey de los judíos! Además, lo golpearon varias veces en la cabeza con bastones, lo escupieron y para burlarse se arrodillaron ante él. Cuando acabaron de burlarse de él, le quitaron el manto de color morado, le pusieron su propia ropa que tenía antes y lo llevaron afuera para crucificarlo. Crucifixión de Jesús. Un hombre de Cirene, llamado Simón, venía del campo y pasaba por allí. Era el papá de Alejandro y de Rufo. Los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron vino mezclado con mirra, pero él no quiso tomarlo. Los soldados crucificaron a Jesús y rifaron entre ellos sus ropas para ver con qué se quedaba cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando crucificaron a Jesús. El letrero que tenía escrito la razón de su condena decía: El rey de los judíos. Junto a Jesús crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba lo insultaba meneando la cabeza y diciendo: tú que vas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días, baja de esa cruz y sálvate a ti mismo. También los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley se burlaban entre ellos de Jesús y decían: Salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Si en realidad es el Mesías, el Rey de Israel, que baje de la cruz ahora, y al ver eso, le creeríamos. Los ladrones que estaban crucificados junto a él también lo insultaron. Muerte de Jesús. Al mediodía, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, Jesús gritó fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y decían: Oigan este llamado a Elías. Luego, alguien corrió a traer una esponja empapada en vinagre. La puso en un palo, se la ofreció a Jesús para que bebiera y dijo: Déjenlo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús
dio un gran grito y murió. Cuando Jesús murió, la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y cuando el capitán que estaba de pie frente a Jesús lo escuchó gritar y lo vio morir, dijo: «Este hombre sí era el Hijo de Dios». Algunas mujeres estaban mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la mamá de Santiago el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús cuando estuvo en Galilea y lo habían ayudado. También estaban allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Ya estaba oscureciendo. Era el día de la preparación, es decir, un día antes del día de descanso. José de Arimatea tuvo el valor de ir a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Era un miembro importante del consejo y también de los que esperaban la llegada del reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús había muerto tan rápido, así que llamó al capitán para preguntarle si hacía tiempo que había muerto. Después de hablar con el capitán, Pilato le dijo a José que podía recoger el cuerpo de Jesús. Luego, José compró una sábana de lino y fue hasta donde estaba Jesús. Bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo llevó a un sepulcro que había sido cavado en la roca. Corrió una gran piedra hasta la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la mamá de José, vieron dónde pusieron a Jesús. Capítulo 16. La noticia de la resurrección. Al día siguiente del día de descanso, María Magdalena, María la mamá de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy temprano el domingo en la mañana, tan pronto como amaneció, fueron al sepulcro. Por el camino decían entre ellas: «¿Quién nos va a ayudar a mover la piedra de la entrada del sepulcro?». Pero cuando llegaron, vieron que alguien había movido la enorme piedra de la entrada. Al entrar al sepulcro, encontraron a un joven vestido de blanco, sentado en la parte derecha del sepulcro. Las mujeres se asustaron mucho, pero él les dijo: «No se asusten, ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, pues ahora ha resucitado. No está aquí, pero miren el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan y díganle a sus seguidores y a Pedro: Jesús va hacia Galilea, delante de ustedes. Allá se encontrarán con él, tal como él se los había dicho antes». Entonces las mujeres salieron corriendo del sepulcro asustadas y sorprendidas. No dijeron nada a nadie porque estaban llenas de miedo. Unos seguidores ven a Jesús. Después de que Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Cuando ella les dijo que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ninguno le creyó. Después, Jesús se le apareció a 2 de sus seguidores cuando iban caminando hacia el campo. Jesús no se veía igual a como estaba antes de morir. Estos 2 seguidores corrieron a contarle al resto, pero tampoco les creyeron. Jesús se aparece a sus seguidores. Después, Jesús se apareció ante los 11 cuando estaban comiendo. Él los regañó por no tener fe y por no creer lo que dijeron quienes lo vieron después de resucitar. Jesús les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no será condenado. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído: expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno, no les hará daño. Además podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos». Jesús vuelve a los cielos. Después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Los seguidores salieron a anunciar el mensaje de salvación por todas partes. El Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban.